todos emocionados con esto que estamos viendo, como debe ser. Estamos viendo la longitud de arco en coordenadas cartesianas. La longitud, esta fórmula cambia cuando tú en lugar de cartesianas, es decir, cuando la curva, a lo mejor nos interesa analizar este tipo de curvas de aquí arriba, que son muy bonitas. Cuando estas curvas son así, la ecuación cartesiana no es práctico. Me atrevo a decir que imposible trabajarlo analíticamente. Tienes que utilizar métodos numéricos para eso. Entonces, otra estrategia para abordar la longitud de arco es con ecuaciones paramétricas. Y estas ecuaciones paramétricas, como ya lo estamos viendo, son funciones que dependen del parámetro como le quieras llamar. ¿Sale? Eso te facilita un poco el cálculo. No quiere decir que sea la mejor vía, pero facilita incluso para el software calcular la longitud, el volumen, el área, la superficie, entre otras aplicaciones del cálculo integral. ¿Bien? En el caso de longitud de arco, con paramétricas, tendrías lo siguiente. Ya no es el intervalo AB, ahora es un intervalo para el parámetro. Aquí es X, aquí es Y. Para el parámetro cuyo valor es T1 o θ1, el parámetro es T, lambda, teta, alfa, lo que sea, obtienes ese punto y para un segundo valor obtienes este otro. Bien, en este segundo valor, en el primero, tú tienes una función, a lo mejor se comporta así y se traza en ese sentido. Bien, longitud de arco consiste en calcular la longitud de esta curva en el intervalo θ1 hasta θ2. ¿Vale? ¿Cuánto vale esa longitud? En función de las paramétricas. Pues es muy fácil. Bueno, un poquito. Tu fórmula de longitud de arco cambiaría a lo siguiente. Integral de θ1 a θ2 de la raíz de ¿quién? De x', que depende del parámetro, es como Pitágoras, elevado al cuadrado, más lo mismo, pero en y', elevada al cuadrado, todo esto raíz, e integrado con respecto de θ. Esta sería la transformación de la fórmula de cartesianas a paramétricas. Bien. La más fea, pero pues ni modo, así es. ¿Sale? Vean, aquí se ve muy sencilla. 1 más la derivada al cuadrado, raíz, integral. Aquí es raíz de las derivadas al cuadrado sumadas. Pues ni modo, así son las cosas. Bien, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Por ejemplo, una circunferencia. Las que vimos al inicio de la clase de hoy. ¿Dónde están? Están aquí arriba. Vean, esta de aquí. Si yo quiero saber la circunferencia de esta figura, en una revolución, el parámetro debe variar desde 0 hasta 2pi, porque entre 0 y 2pi cierra la cosa. Si yo trabajo la representación esta de la misma circunferencia e integro de 0 a 2pi, estaría calculando doble vez la circunferencia o la longitud de arco. Porque recordemos que en esta representación la circunferencia va el doble de rápido que la anterior. Por lo tanto, cuando llega el valor 2pi, la circunferencia ya habrá cerrado 2 veces. Ya habrá dado 2 revoluciones y estaría calculando doble vez la longitud. ¿Bien? Entonces, si yo trabajo esta, debo tener cuidado con los valores del parámetro. No puede ser de 0 a 2pi, porque ahí se cerraría 2 veces, sino de 0 hasta pi. Cuando t vale pi, estaría cerrando una sola vez la circunferencia.
Si yo aquí trabajo de 0 a pi, no cerraría ninguna vez, estaría a medio camino. Porque aquí en el punto de la izquierda, este puntito corresponde a t igual a pi. Entonces, si integro de 0 a pi, estaría calculando esta longitud nada más. ¿Qué me sirve? Porque puedo usar la simetría, multiplicar por 2 y calcular esto otro. ¿Bien? O bien, me olvido de la simetría, integro de 0 a 2pi y obtengo toda la circunferencia. Hay muchas formas, como pueden darse cuenta. De una representación o de la otra hay muchas maneras. Voy a tomar la más simple, esta de aquí, sin simetría, para no complicarme. ¿Sale? Como quieran. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo calcular las derivadas. La representación paramétrica de esta curva, lo que estamos trazando, analizando aquí, es una circunferencia, la cual tiene un radio arbitrario, vamos a llamarle ese radio R, porque sí, no de radio 2, sino de radio R, mayúscula, y la dirección del trazado es así. Bien, las ecuaciones paramétricas de esta curva son estas de aquí. Y el parámetro varía desde 0 hasta 2pi radianes. Bien, ahí está. ¿Qué debo hacer? Pues debo derivar x y y una vez, elevarlos al cuadrado, sumarlos, raíz e integral. ¿Sale? Calculo primero las derivadas. No son tan difíciles. Hemos visto derivadas más complicadas. Bien. Entonces aquí le pongo derivadas. X', omito la dependencia, sería la derivada de esta criatura. Solamente debo derivar teta. Teta está aquí atrapado en el coseno. Por lo tanto, el R, como es una constante, sale de la derivada. Derivo el coseno. La derivada del coseno es menos seno. No es necesario derivar el argumento, ya que este es simple. Cuando aparece cuadrado, la mitad, un signo, lo que sea, entonces aplica regla de la cadena. Bien, aquí no es necesario. Quita los paréntesis, quedaría menos R seno teta. Calculo la derivada de y. La derivada de y es derivar esta criatura con respecto de teta. Bien. El R sale por ser una constante. Derivo el seno, quedaría coseno de teta. No hace falta derivar el argumento ya que este es simple. Quito paréntesis, quedaría R coseno teta. Listo. Ya tengo las derivadas. Ahora cada una de ellas las elevo al cuadrado y voy a sumarlas. Entonces, lo hago aquí a un lado. Pongo aquí cuadrados. X' al cuadrado es elevar al cuadrado todo esto, ¿verdad? Y luego esto. Menos R seno por menos R seno te da positivo R cuadrado seno cuadrado. Hace lo mismo con la Y. R coseno por R coseno es R cuadrada coseno cuadrado de teta. Lo que hacemos es sumarlos, como en la primaria, ¿verdad? Sumamos los que sepan sumar. Y me doy cuenta que del lado derecho al sumar puedo factorizar este de aquí. Lo dejo así. ¿Qué queda dentro de la factorización? Seno cuadrado más coseno cuadrado. Y ya lo detectaron, ¿verdad? Esto de aquí vale 1. Es la identidad pitagórica más famosa de todas, ¿verdad? Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Y por lo tanto, quedaría simplemente R cuadrada. ¿Dónde va esto? Ah, pues aquí, dentro de la raíz. Ya procedo a calcular la integral. Por lo tanto,
La longitud de arco sería integral de 0 a 2pi de la raíz cuadrada de r cuadrada con respecto a θ. La raíz de un cuadrado se muere y te queda r, pero r es una constante, sale de la integral y quedaría r veces la integral de 0 a 2pi del diferencial. Y esta integral vale, ya se habrán dado cuenta, θ, nada más. No se agrega constante de integración porque en este caso tenemos límites. Bien. Entonces, no es necesario agregar esa c. Esta función θ se debe evaluar entre 0 y 2pi. Y si tú evalúas te queda 2pi. Por lo tanto quedaría r veces 2pi, es decir, 2πr. Y este resultado ya lo conocíamos. 2πr es la circunferencia o bien el perímetro de un círculo. La 2pi, vuelta entera. una revolución. 2pi su radio. Lo conocen así, en función del radio. Pero sabemos que 2 veces el radio es el diámetro. Entonces lo puedo escribir como pi veces el diámetro. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Porque este pegado con este te da este. Como quieras. Ahí está. Sí, Muy fácil. ¿Dudas? ninguna. No, ninguna. Bueno, qué listos son. A ver, ustedes que son industriales, hasta ustedes deben saber esto. Imaginen que se tiene un rollo de material. Sí, un rollo. De papel, si quieres, de los materiales que ustedes conocen. ¿Sale? ¿Cuánto mide ese material? ¿Cuánto mide todo esto? Si tú lo desenrollas, ¿cuánto va a medir? No sería práctico desenrollarlo, ¿verdad? Para medir y luego volver a enrollar para guardarlo. ¿Qué es lo que hacen ustedes para saber la longitud de ese rollo sin necesidad de desenrollar? Imaginen que depende de qué material sea. El que te guste, sale el que te guste. Imagina que tú conoces estos radios. Este es el radio 1, es el radio interno. Este de aquí es el radio externo. Y a lo mejor te dices, ¿de qué altura es el rollo? La que tú quieras, llámale H. Bien. ¿Cuánto mide el material enrollado? ¿Cómo le haces? Multiplicas el radio por su altura. Y luego, imaginen que ustedes están en almacén y necesitan saber la longitud de los rollos que llegan de material. Resto los radios y lo multiplico por la altura. ¿Y de dónde sacan esas ideas? Se les ocurre, nada más. Ok. Bueno. ¿Cuánto mide esto? Es muy fácil. Lo puedes hacer con una fórmula exacta en matemáticas, la cual involucra un logaritmo natural. Está muy fea esa integral, pero es la fórmula exacta. O lo podemos hacer más práctico con una aproximación. La diferencia entre estos dos enfoques, exacto y aproximación, el error es muy pequeño. De hecho, es bastante buena la aproximación comparada con la fórmula exacta. Vamos a ver esa fórmula exacta. Bien. Bueno, aquí el material es lo que está enrollado, ¿sale?
El material es esto, nada más. El hueco no. El hueco es el cilindro donde está enrollado, nada más. Ese es el material. Eso de ahí es un cilindro, ¿sí lo ven? ¿No lo ven? Sí, un cilindro. Sí, es un cilindro. Volumen del cilindro. Los que fueron a la primaria. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Ah, bueno, ese es un cilindro hueco. Bien. Un cilindro no hueco es así. Ese sí se lo sabe. ¿Cuál es su volumen? ¿No fueron a la primaria? No. Bueno, Sí, yo lo vi en el kinder. El volumen de un cilindro es pi veces su radio al cuadrado por su altura. cuadrado por su altura. Bien. Pero aquí el radio es el radio externo. Le debo quitar el volumen del hueco. El hueco lo puedo ver como otro cilindro. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Sí? Sí. Son como dos cilindros. Uno más grande, que es la pared externa, y la pared interna es un hueco. Le quito ese volumen. Es un volumen de un cilindro también, pero su radio es R1. Y su altura es H también. Por lo tanto, aquí quedaría pi R1 cuadrado H. Factorizo el pi H, quedaría pi altura, que multiplica esta diferencia de radios. ¿Vamos bien o ya se perdieron? Vamos bien. Bien. Bien perdidos. Ese es el volumen de este material, visto como un cilindro o como un rollo. Cuando tú desenrollas esta criatura, tienes una alfombra muy larga, ¿verdad? Este de aquí seguramente es el grosor del material. Así. Esta L es la longitud que queremos. Es la que se obtiene cuando tú desenrollas todo esto. Este es el H. Bien. ¿Y cuál es el grosor del material? Pues depende de qué sea, ¿verdad? No es lo mismo a lo mejor hule que aluminio, que papel, que no sé qué otros materiales haya. Bien. Ese grosor, vamos a llamarle un nombre para el grosor. ¿Qué letras se les ocurre para el grosor? ¿De? No, epsilon. Una epsilon. La epsilon se utiliza para cantidades pequeñitas. Bien. Epsilon es el grosor. Esto de aquí es una alfombra. ¿Sí lo ves? Es el mismo rollo, pero ya desenrollado, ¿verdad? O bien ese mismo material visto como alfombra. ¿Cuál es el volumen de esta alfombra? La alfombra es un rectángulo en 3 dimensiones. Tiene largo, tiene ancho, tiene grosor, o bien altura, como lo quieras ver. ¿Cuál es el volumen? No fueron en la primaria, ¿verdad? El volumen de este tapiz, le voy a llamar, o alfombra, es el producto de sus lados. Es como si tuvieran esta figura. Es esto, un rectángulo en 3D. ¿Sí? Pero aquí el rectángulo es muy delgadito, porque es el grosor de este material. Bueno, entonces quedaría la longitud por la altura por el grosor, ¿verdad? Pregunta. ¿El material enrollado difiere del material desenrollado? ¿El volumen cuando está enrollado es el mismo que el volumen o no cuando está desenrollado? Es el mismo. ¿Son iguales estos volúmenes? Difiere, Del ¿no? material, sí. El material sí, pero del
A ver, es como si yo te preguntara, cuando estás parado, ¿tu masa es la misma o es diferente que cuando estás acostado? La misma. Es la misma. ¿Bien? Cuando estás parado en un pie, ¿tu masa es la misma? Sí. Sí. No importa cómo estés posicionado, tu masa es la misma. Es lo mismo aquí. El material enrollado o desenrollado, ¿difieren? No. Es el mismo. ¿Bien? Entonces, estas fórmulas de volúmenes del cilindro y del tapiz, ¿son iguales? Bueno, ¿deben ser iguales o no? Sí. Pues sí, Sí. deben ser iguales. Entonces, igualando volúmenes, ahí dice igualando volúmenes para los que no saben leer, quedaría. El tapiz era longitud por altura por el grosor y del cilindro era pi por h por esta diferencia, ¿verdad? Lo que me interesa saber es la longitud del tapiz. Esa longitud es esta L de aquí. ¿Sí lo ven? Esa es mi incógnita. La despejo. El HE epsilon, esta criatura pasaría dividiendo. Y entonces la longitud del rollo sería pi h por esta criatura partido por h epsilon. Miren la magia. Pum, pum. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa qué tan alto sea un rollo, ¿verdad? Si es pequeñito, si es muy grande, no importa. La longitud del material no depende de esa altura. ¿Bien? ¿Y qué te queda en tu fórmula mágica? Pi por el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado y todo partido por el grosor. Y aquí está tu aproximación. Puedes ir con tus amigas las ardillas y medir, o mejor dicho, calcular la longitud de un rollo de papel o de un papel aluminio. ¿Qué información necesitas? El radio interno es R1, el radio externo es R2 y el grosor del material. El grosor seguramente es difícil de medir, pero para eso tú sabes manejar un vernier. O eso se espera, ¿verdad? Y eso sí. Eso se espera. Entonces, vamos a imaginarnos un rollo de papel. ¿Cuál es el radio interno? El radio del cartoncito. Si tienen papel en su casa. 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas. Bueno, 1.5 pulgadas. ¿Cuál es el radio externo? Nuevo, 2 pulgadas. 2 pulgadas. Nuevo. El bogue. Bueno, se me hace muy poquito, pero bien. ¿Cuál es el grosor del papel? A ver, lo estoy googleando. Una milésima. Bueno, bien, aquí una milésima, no lo sé. Bueno, es una aproximación. Una milésima de pulgada es 0.001. Para que tú puedas utilizar esta fórmula, las longitudes deben estar en la misma dimensión o en la misma unidad. Pulgada, pulgada, pulgada. Si una está en centímetros, hay que cambiarla a pulgadas. O bien las otras, cambiarlas a centímetros, como se te facilite. Eso se ve en un curso básico de física. Todos ya pasaron por eso. ¿Bien? O a lo mejor, ¿no? Ahora, la longitud de arco quedaría como, ¿cuánto mide el rollo desenrollado? Ah, pues es, vean, se van a reír de esto. Es
deben sustituir, ¿verdad? Quedaría el radio 2, es decir, 2 pulgadas al cuadrado, menos el radio 1, 1.5 pulgadas al cuadrado. Todo esto dividido entre el grosor, y el grosor es de 0.001 pulgadas. Cuentitas, ¿qué les da? Bueno, aquí hacemos y por 4 menos 1.5 por 1.5 yo obtengo 5.998. 5.498 aproximadamente. ¿En qué unidades? ¿Qué unidades van a quedar? Pues arriba tú tienes pulgadas al cuadrado, ¿verdad? Y abajo tienes pulgadas. Pulgada se cancela y te queda pulgada en el numerador. Por lo tanto, esto es pulgadas. 5.498 pulgadas. Una pulgada es 2.54 centímetros, ¿verdad? Y esto en metros sería 139 metros aproximadamente. Mira, nos inventamos unas medidas y con estas medidas el grosor, perdón, la longitud es de 140 metros aproximadamente. Y esto es general. Esto aplica para cualquier material, para cualquier dimensión. Bien. Te digo, puedes ir con tus amigas a las áreas y medir por ahí materiales, las longitudes de los rollos, sin necesidad de desenrollar. ¿Vale? Esto también se puede obtener matemáticamente, bueno, con la integral, pero es la fórmula exacta y es muy fea. No sé si conocieron ustedes los cassettes de música. La cinta que tiene adentro. ¿Cuánto mide esa criatura? Cuando se atascaba hay que con un lápiz estarle ahí desenrollando. Imagínate, un aparato tan chiquito puede tener tanta cinta. Pues esa longitud depende del grosor de esta. Entre más delgado sea el material, más largo es el rollo. Bueno, la longitud, porque son inversamente proporcionales. Y al revés, si es muy grueso, pues la longitud debe ser pequeñita. ¿Sale? Tiene sentido. ¿Dudas? No. ¿Nada? Bien. No, ninguna. Ahí está. Todo esto es muy sencillo, lo de vectorial. En un curso normal se ve mucho más, pero bueno, se lo pierden. Vamos a pasar asistencia. Son los que tengan activas sus cámaras, ¿no? Bien, listo. Pues, ¿dudas? ¿Nada? No. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos mañana a la misma hora. Mañana. Está bien.